Sábado 4 de mayo, 22:30. Las imágenes que nos llegan de Viña del Mar cuando son las 10:31 tienen que ver con la actitud de Joana cuando estaba declarando su hijastro. Este joven que ella vio desde séptimo básico, que lo vio crecer, que tenía una buena relación, según palabras de Alejandro, buena relación con su madrastra. Él no miente en ningún minuto, dice, la relación con ella era normal, tranquila y ocupando otros adjetivos. Hemos analizado, Cristian, esa imagen que está ahí, pero hay un momento también cuando le preguntan por Joana y le preguntan, Cristian Herren, por individualizar a Joana. Es parte del difícil proceso de un juicio oral, cuando tantas víctimas, en este caso, tienen que individualizar a los imputados. Y en este caso, este joven le toca la misión cuando se le pregunta, ¿puedes individualizar a la persona que podría ser la responsable de la muerte de tu padre? Un momento duro, difícil, crudo y cruel incluso para él, pero muy valientemente y estoicamente él la mira y les indica de la siguiente manera. Anteriormente a los días, ¿usted tuvo conocimiento de que fueron detenidas personas? Sí. Ya. ¿Usted conocía a las personas que fueron detenidas? Sí. Yo conocía a una persona, a Joana, y de la otra persona tenía conocimiento de Francisco, pero no la conocía a él. ¿Joana quién? Joana Hernández. ¿Está en esta sala? Sí, se encuentra en esta sala. ¿Le puede decir a dónde está sentada, cómo está vestida el día de hoy? Se encuentra sentada al lado de gendarme, ahí, al lado de la puerta. ¿La mirada y la descripción es suficiente, magistrado, o necesita algún otro detalle? Sí, es suficiente, abogado individualizado Hernández Vicuña. Gracias. Claro, y efectivamente se le hace una mueca, ¿no? Una mueca como de emoción en ese momento, porque tiene que ser muy, pero muy difícil, muy duro, muy crudo, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve la actitud justamente de Joana. O sea, un joven que hoy tiene 19 años, que lo tiene que haber conocido a los séptimos básicos, son 13, 14 años. Entonces, 6 años y la actitud de ella como si nada. Perdón, y se conocen hace 9, más aún. Sí. Ah, ya. Pero imagínate, entonces, debe ser difícil para él. Muy duro. Sí, es una situación muy dura y ustedes se darán cuenta que hay mayor protección de gendarmes ahora sobre los imputados. Bueno, este es el gesto que usted está viendo en pantalla dividida, el movimiento del pie derecho de Joana mostrando una actitud frente al relato y a la declaración de su hijastro, del hijo de Nivaldo Villegas durante el testimonio de este joven, sobre todo cuando él la individualiza y cuenta un momento de violencia entre Nivaldo y, en este caso, Joana. Pero ahora, en estos momentos se está declarando el PDI que logró dar con la verdad y con los imputados. Y él está relatando en estos momentos, y que no lo podemos emitir obviamente, Por lo mismo, claro. por lo mismo, Sí. pasajes precisos y concretos de cómo se efectuó y cómo se habría realizado el crimen del profesor Nivaldo. Y frente a ese relato, y también a la emisión de algunas imágenes fotográficas en la audiencia, Francisco Silva también tomó una actitud muy diferente a la de Joana. Mientras Joana tenía una actitud de desidia, de lata, No me importa, claro. de no me importa lo que está diciendo el hijo de Nivaldo, a continuación, vean la imagen, la postura, la comunicación no verbal de Francisco Silva cuando el PDI en estos momentos relata, está contando los hechos del crimen, cómo ocurrieron. Ustedes no me van a creer, llevan 10 minutos con esa actitud, cabeza gacha, 10 minutos, y cada vez que el funcionario que usted ve en pantalla dividida hace un relato de los hechos más detallados, él agacha mucho más la cabeza. Una actitud que es muy diferente a la de Joana. Muy afectado, Mauricio, a ver si que nos puede justamente explicar esa actitud que estamos viendo en pantalla. Siempre hablamos en el plano hipotético. Joana displicente, desconectada, pero ahí, o sea, ella estaba ahí. Por lo tanto, tiene una mayor capacidad para escindirse, salirse del lugar, pese que está en el lugar. O sea, no sufre, pero está ahí. Pareciera que Francisco tiene menos capacidad para escindirse, salirse. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ocultarse, en cierta medida. ¿Y no les pasa igual que esto? Yo no le creo tampoco.
Es difícil de creer luego de las declaraciones que él entrega, luego de estrategias que hemos conocido, que nos comentaba Claudio. Yo lo hubiese recomendado al imputado que estuviera un poco más sentido. ¿Pero tú ves que está escuchando arrepentido tal vez ahí, la por declaración. ejemplo? Pero yo creo Es que a mí eso me comunica más mentira de lo que ha dicho. Pero Gino, ¿sabe? Porque él podría haber estado así, sin moverse, pero evidentemente él sabe que hay una cámara detrás de él. Pero Y que lo va a mostrar así. Eso también es una postura de decir, estoy sonado, es como estoy escuchando esto y como de arrepentimiento. Independiente que uno se lo crea o no, esa es la postura. Ah, claro. Mirándola fríamente, decir, Claro, estoy pero es sonado. real. Recordemos que este No, es el real. mismo señor que fingió, trató de vender la imagen de una persona con problemas mentales que él después mismo reconoce que estaba Exacto. impostando. Iván, Yo creo que eso, lo que está haciendo él está en un rol. Es la postura judicialmente correcta. Claro, él esa está en el posición. rol. Él está en el rol de estoy arrepentido o lo que tú quieras leer, pero no lo estoy pasando bien. O sea, él está actuando allí, rindiendo una prueba del sufrimiento, del arrepentimiento, Pero incluso de la aflicción. ¿sí? A ver, incluso en casos muy menores, cuando a uno, los papás a uno lo retaban, básicamente pasaba eso, como que Cabeza uno agacha. empieza a agachar la cabeza y cosas así, como que el cuerpo va reaccionando de acuerdo a las cosas que te van diciendo. ¿Y no Entonces, será que- más allá de que uno le crea o no. ¿No será que tiene que ver con el control de las emociones que nos hablaba Mauricio Valdía al principio del programa del día de hoy? De que ellos, en cada uno de los relatos, Mauricio, ellos trataban de controlar cada una de las emociones que tenían para no desbordarse. Me sorprende que Joana tenga la cabeza en alto, que haga este gesto de desidia, y él no enfrente, digamos, visualmente a Alejandro porque quizás tiene miedo de desbordarse emocionalmente al hacer contacto con él. Hugo tiene mucha razón en la diferencia. Es decir, tenemos una Joana compuesta, distante, que no le interesa, pero que mira adelante. Y tenemos justamente a Francisco, que está oculto. La mayor parte de las actitudes, sobre todo de los que pasan a control de detenciones, si no hablemos de aquellos que ya han estado en prisión preventiva y que pasan a juicio oral, sino que aquellos que pasan por primera vez a control de detención. El 99% de los delincuentes que pasan a control de detención adquieren esa actitud. Perdona, pero él lleva 27 minutos así. Por eso. O sea, ni siquiera, no se ha movido. Por eso, cuando ya el delincuente pasa a lo que es el juicio, vamos a ver diferentes actitudes. Pero hay un primer contacto con el sistema judicial que involucra que la persona oculta la cara, oculta el rostro y se constriñe. En este caso, eso nos da, lo que decía hace un momento, una menor capacidad de hacer frente a la situación. Yo tengo la impresión de que él controla menos que Joana. Eso es, Porque ayer cuando él parte pidiendo perdón, lo hace sin mirar a la familia. Lo hace mirando al horizonte y sin el contacto visual porque seguramente siente que se puede descontrolar o desarmar, mientras que Joana, durante todo el proceso de búsqueda, mirando a los ojos a la familia, hacía como que estaba tremendamente emocionada y preocupada por Nivaldo. Ella tiene mucha más capacidad de manejar la situación. Pero Carla, yo concuerdo aquí con Iván. Yo no le creo. Él está ¿A en una Francisco? posición... No, yo tampoco le Yo creo. no le creo, él está en una posición, él está en un rol. Es un rol correcto, como dices tú. Es un para rol estar ahí. correcto, en la postura judicialmente correcta. Pero aquí quiero llamar la atención. ¿Quién quiero yo que me vea en la posición correcta? ¿Las cámaras? No. ¿El testigo? Tampoco. ¿Mis abogados? Menos. Los jueces. ¿Entonces tú crees que ella es más torpe? ¿Ella ha sido más torpe en su actitud frente al testimonio de Alejandro hoy día? Sin duda me parece, están mirando a los jueces. Mientras está declarando un testigo clave desde la emoción, no puede Claudio, parecer poco empática. Pero tú como si fueras juez y estás ahí, ¿tú le vas a creer esa postura de estar con la cabeza agacha? Por mucho que la haga, digamos. Bajo ninguna circunstancia. La cuestión es que si es que hay una actitud torpe de parte de un acusado, sí me va a llamar la atención. Pero ¿qué Como tanto la influye? postura de valor Joana. eso judicialmente? Claro, ¿qué tanto influye? ¿El juez realmente toma en cuenta esa Pero ¿por qué la no tendría credibilidad? valor si a él le dijeron, hazte el loco, y estuvo una sesión completa así, tambaleándose? Imagino que evidentemente esto tiene valor. Pero, perdón, si se muestra si un los jueces poco igualmente arrepentido. Si los jueces igualmente son personas que tienen pero que tienen que calibrar la fallar. prueba. Fallar en Tienen que, relación a la prueba. tienen que fallar en función de la prueba. Y volvamos al punto, las pruebas se rinden. Entonces, en esta jornada, la actitud de Joana es más torpe porque se muestra indolente, desconectada del dolor de una Pero víctima todo suma en fundamental. virtud de la decisión final, digamos. Pero es más real. Es más real. Versus la actitud de Francisco, que aunque a nosotros a mí me parece sobreactuado, yo puedo no creerle, pero los jueces son personas. Y él está allí, esto que pareciera ser una imagen estática, eso es un video, él está, por eso Está digo yo, congelado. sobreactuado, porque da la impresión de que esa fuera una fotografía, y él está en esa actitud que
Esto es en vivo, Lleva Iván, mucho Por rato eso así. insisto en el punto. Ahí se ve Pareciera ser una imagen ahí se ve estática, la pero es el mano video. argendaria, bueno, que se mueve. y Todos otro se también mueven mueve. menos él. Claro. Entonces él está tratando de transmitir un extremo o arrepentimiento o aflicción. Pero insisto en la pregunta, ¿qué tanto influye eso en una decisión de un tribunal que tiene que fallar en derecho? Jorge, recordemos que Joana el día lunes lloró y por lo tanto mostró emociones y los jueces tienen que creer esas emociones. No. ¿Por qué Si 2 tienen días, que creer? pero esperen, 2 días después ella no muestra emoción frente a un relato que fue muy cruel de Alejandro. Eso claramente afecta su credibilidad y los jueces están Claudio, observando ¿cómo voy eso. a creer una emoción que a simple vista aquí a todos nos pareció totalmente falsa? Al menos el contraste entre una situación y otra. Lo del lunes y lo de hoy. A mí me da la impresión de que el día lunes ella inventó un personaje, ¿cierto? Que tenía que ver con una mujer víctima de las circunstancias, puntualmente de Francisco y del dominio que tenía Francisco en ella. Y lo que yo quiero leer un poco lo que dice Claudio es que ese personaje que ella instaló el día lunes no se condice con el que estamos viendo que mueve el pie de la manera en que lo estamos viendo. Claro, Entonces, se está cayendo, ahí en se le cierto está sentido. desarmando el personaje. En la Eso imagen es que lo aparece ahí, 10:42, al lado que aparece imputado, es una imagen de Francisco que está en vivo. Y él, no sé, usted a lo mejor dirá cuánto rato uno puede estar sin moverse. Media hora lleva absolutamente así. nada. Está en vivo y la otra es la actitud de Joana mientras miraba a Alejandro. A ver, ¿Dónde ves tú, se puede sonar raro, pero ¿dónde ves más verdad? O un atisbo de verdad al menos. O menos mentira. a ver, tenemos que considerar la historia completa. Es decir, aquí no podemos llegar y analizar la fotografía o el video que estamos viendo acá. Pero si consideramos todo, es decir, cómo ha transcurrido esto, que la muerte no fue una muerte normal, y hoy día lo vemos como, miren, se desconecta y hace prácticamente, ¿qué está haciendo? Gimnasia. Está tirando el cuello. Ayer también lo hizo durante su interrogatorio en algunas partes. Ella subiendo parece que la está cabeza. como balbuceando en estos momentos. Él como que estaba emitiendo Ella algún tipo de está palabra. aquí hay menos complejidad, por lo tanto hay más control. Yo insisto en eso. Ella tiene mucho más control y esto aumenta entonces la probabilidad que finalmente todo esto haya sido dirigido por ella. Y él asume la posición que tiene ahí, frente a ella. Llevémoslo al plano de la interacción con ella. ¿Sumisión? Dependencia. Control de ella sobre él. Y él justamente se siente inferior, se siente poca cosa Mauricio, y la necesita. Han pasado 8 meses del crimen aproximadamente. Permíteme ser ingenuo. Han pasado 8 meses. Ha estado en prisión. No puede ser que en todo este proceso haya recapacitado y esté efectivamente arrepentido o con algún grado de arrepentimiento. El grado de arrepentimiento lo habríamos visto cuando lo mataron y se habría entregado. No puede, pasó un día y su conciencia le hace, no, esto no es posible, no podemos haber hecho eso que me pidió ella. Yo la quiero mucho, pero no soy capaz de seguir adelante con esto. Perdóname. Varios momentos para arrepentirse. O sea, no solamente en el hecho. No olviden que de acuerdo al relato de él mismo, él entra mucho después que Joana, cuando le comunica del asesinato, después del trayecto, vuelven 4 días después al lugar de los hechos. Y ayer en su testimonio tampoco denotó ningún grado de arrepentimiento más allá de la primera frase cuando le pide disculpas a la familia. Porque además no reconoce nada. Claro, Solo al está igual que arrepentido, Joana reconoce. en su declaración, él también trata de instalarse frente a los jueces como una víctima de ella en este caso. Si hacemos un llamado a la conciencia, como preguntaba Cristian, debió haber surgido los primeros días. Esa conciencia, una vez que se va enfrentando a las diferentes situaciones, como es la cárcel, esa conciencia disminuye y aparece la situación que lo pone hoy día en esa situación. Pero dependencia. Ingenuamente también, Mauricio, nunca es tarde para arrepentirse, como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué tiene que ser al principio? ¿Por qué no puede ser realmente ahora? Bueno, no creo, pero ¿por qué no puede ser más Aquí tarde? estamos frente a una situación en la cual murió una persona, estuvieron en la cárcel y ahora arriesgan varios años de prisión. Frente a todo eso uno diría ya que haya entonces una presión por la cual entonces cambie y diga la verdad, me arrepiento, siento culpa. Posiblemente estamos frente a un trastorno de personalidad antisocial. Una de las características es la ausencia de culpa, la ausencia de remordimiento. Posiblemente estamos frente a un trastorno un poquito más de mayor magnitud, un cierto grado de psicopatía. Ya no solamente la falta de culpa, sino que es la necesidad del placer, del control y la manipulación. Las cosas del mundo no se pueden escapar. Todos los demás son menos cosas, son menos que yo. Mire Por lo lo que tanto, dice. no me importa, no me Mauricio, interesa. se habló o ambos trataron de instalar la idea de la sumisión
en el sentido de que uno fue el subordinado del otro y ejecutó el plan macabro del otro. Joana fue una víctima supuestamente de Francisco, Francisco fue una víctima de Joana. A ti, mirando estas dos personas y estas personalidades, ¿quién te hace más sentido como el que planificó y como el que se suma en un rol igual de autor, pero a lo mejor un poco más siguiendo al otro? Secundario, claro. Sí, necesariamente vuelvo a repetir lo anterior, es decir, tenemos que considerar el todo, no solamente estas dos imágenes. Claro. Pero si además consideramos el todo y vemos cómo se manifiestan estas dos imágenes, una imagen de desconexión, no me interesa lo que está pasando, terminen luego, está diciendo ella. ¿Eso te genera ruido como en la mente? No estoy pensando... ¿Puede que ella no haya estado escuchando? Para ella, yo creo que no. Yo creo que sí estaba escuchando. Y por eso es que estaba angustiada, estaba ansiosa de que esto termine. ¿Recuerdan qué emoción teníamos nosotros cuando esto se estaba produciendo? Mucha. Teníamos una angustia aquí, teníamos dolor, teníamos pena. ¿Ella puede haber estado sometida a él con su personalidad? Ella lo somete a él. ¿Crees tú? Claro. Ella lo somete a él. Insisto, estamos teorizando. Si todo esto encaja, ella es la que dirigió. Vamos a saberlo finalmente cuando aparezcan todas las pruebas. Mientras nos llegan más imágenes de Viña del Mar, Cristian, también hay otra información que a ti te gustaría destacar, 10:46. Sí, porque dentro de la declaración de Alejandro, el hijo mayor del profesor Nivaldo Villegas, hay un momento clave. Se lo preguntan dos abogados, pero principalmente uno que quiere ahondar específicamente en un episodio de violencia donde los hijos de Nivaldo, incluso la hija en común de Nivaldo con Joana, fueron testigos de un hecho y de un arrebato. ¿Se acuerdan que ayer Francisco hablaba de rabietas de Joana? Sí. Bueno, en este caso vamos a hablar de un episodio que fue detallado por Alejandro. ¿Por qué la defensa, Claudio, te la dejo planteada la pregunta para que después la respondas? ¿Por qué la defensa de Francisco quiso ahondar en este detalle? ¿Por una reacción que tuvo el imputado frente a la llamada rabieta de violencia de Joana? Pongan atención. La relación que tenían ellos en verdad era lo poco que compartía con ellos. Era una relación tranquila en la que siempre se comunicaban muchas cosas, pero ya en los últimos tiempos, de hecho desde que Joana empezó con temas de práctica y cosas así, empecé a notar cierta frialdad ya en su trato. Posterior a eso, ya después no estaban juntos, pero seguían conviviendo juntos. Mi papá vivía en el segundo piso y Joana vivía en el primero. Y ya después esto se fue degenerando en verdad. Después ya me acuerdo una vez que presencié que no sé si Joana, pero sabía que yo estaba en CISAC. No sé si Joana sabía si yo estaba en la casa, pero yo estaba mirando desde el segundo piso cómo ella le gritaba a mi papá miles de improperios. Una de esas pesca una piedra, se la tira al auto a mi papá pone la mano y ahí llega Francisco con el hijo mayor de Joana y se la llevan. Yo por mientras me quedo con mi hermana en el segundo piso, que obviamente estaba desesperada, llorando. Y yo ahí intentando calmarla, en verdad. Y con rabia. Porque sentí que mi papá no se merecía eso. No se merecía que lo fueran a tratar así afuera de su casa. Para nada. Y esa fue la última vez que hubo una especie de relación entre Nivaldo y Joana, para mí. Y le lanzó una piedra al auto del profesor. Es posible que se te olvide un episodio así. Imposible. Y pese a todo lo que él vio y todo lo que le ha pasado en estos últimos 8 meses, cuando le preguntan cómo era tu relación con Joana, él podía haber dicho tantas cosas. Y dijo, era buena. Pero además... A mí me parece, espera, no, que tengo que hacer esta salvedad. Claudio, cuando ellos dicen, como el abogado creo que le dice, Francisco quiso contenerla, eso no es inducir una respuesta, porque él dice sí, fue a contenerla, en vez de preguntar qué es lo que hizo Francisco. Claro, la llegó, la abrazó, pero... ¿no? Es un testigo de la fiscalía y por lo tanto ellos como defensa pueden contrapreguntar haciendo preguntas afirmativas. Esa es la diferencia. Por eso las preguntas de la fiscalía a Jorge le pueden haber parecido un poco débiles, porque tienen que ser abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Versus las preguntas de la defensa que tienen que ir a un punto específico. Pero da la impresión que le sacó más partido a este testimonio la defensa
que la fiscalía. Me parece que no. Me parece que no. Aquí, ¿qué tenemos? Un testigo que habla de la emoción. Sí. En un juicio no solamente me importan hechos, también me importa la emoción. Sí, Claudio, pero y lo ¿por que qué? aportó Alejandro aquí fue la emoción, fue el contexto. Él ya nos dijo lo que queríamos saber, cuál era la relación con su padre, que no lo visitaba frecuentemente. ¿Qué significa eso? Que si no lo visita frecuentemente, mal podría haber dicho algo muy extenso sobre la relación con Joana. Por eso Pero habla, sí habla con verdad. Y de hecho las emociones, entre la emoción de Joana del lunes y la emoción de Alejandro de hoy, o sea, son emociones tan distantes entre porque ellas. Es genuina, ¿no? La de Porque Alejandro. es genuina. Perdón, pero sí, él podría haber explicado por qué se inició esa pelea. Sí, que podría ser un motivo que terminó en el asesinato. Pero Jorge, lo que podría haber explicado también por qué llegó Francisco. Jorge, que no estaba inicialmente en esa pelea. Ahí, insisto, es la emoción. Él explicó una pelea. Él explicó lo que sentía su hermana. Yo creo que una de las cosas más relevantes para el carácter de Joana que dijo Alejandro fue la pelea de la piedra, primer punto, y lo que le había dicho su hermana respecto al comportamiento que tenía Joana con su papá. Pero yo creo, Claudio, que acá, no sé, Carla, tú a lo mejor coincides conmigo, acá lo que se buscaba era demostrar por parte de la defensa de Francisco que frente a un hecho de violencia provocado por Joana, ¿cuál fue la actitud del imputado? Controlarla, contenerla, en vez de llevársela, reaccionar violentamente en vez de en reaccionar contra de Nivaldo. Por lo tanto, me da la sensación, Hugo, que puede ser hasta una estrategia. Sí, y yo creo que ahí lo que se busca también es establecer cuál es el carácter de Joana y cuál es el carácter de Francisco. Porque además, Alejandro dice que cuando él va a la casa y comparte con Joana es en ocasiones en que esto es planificado. La única vez que dice que a lo mejor Joana no sabe que él está dentro de la casa es cuando Joana empieza a insultar a su papá y ahí él dice, a lo mejor ella pensaba que yo no estaba. Y eso me hace mucho sentido con lo que dice la familia de Nivaldo. Que llegó incluso la hermana a pensar alguna vez que se había equivocado, que Joana en realidad era buena, que esta desconfianza había sido errónea, que le quería pedir disculpas. De una Joana que era capaz de, en público, mostrarse muy controlada, pero en privado, ser muy descontrolada. La hija dice, la mamá karateca. Para que una niñita de 7 años llegue a conceptualizar a su mamá de esa manera, a mí me da la impresión de que seguramente Nivaldo le explicaba así no lo era. los episodios de violencia. Era eso, era Nivaldo el que le decía, tranquila, hija, que no pasa nada, la mamá sabe karate. Joana es karateca, ¿No le llama la atención también lo que pasaba con la actitud de la hija, la más chiquitita de 8 años? Porque Alejandro relata de que ella estaba descontrolada llorando, de que él incluso la estaba calmando. Dice que estaba desesperada. Claro, en un segundo piso, en una casa que sabemos muy grande no era, o sea, evidentemente el llanto se escuchaba. Sí. Y de lo que menos se preocupó Joana era del estado de su hija. ¿Por qué, Claudio, es importante el testimonio cuando relata lo de su hermana, que dice que es karateca, y cuando habla el episodio de la piedra? ¿Por qué es importante escucharlo y para el juicio? Porque es importante porque esto se debe relacionar con lo que dijo ayer Francisco. Francisco dijo que Joana tenía episodios de descontrol. Y este episodio de la piedra genera una impresión de que Joana no tiene un control de impulsos respecto de sus actuaciones. Sobre todo incluso frente a sus seres más queridos, como podría ser su hija chica. Y su otro hijo que era testigo. Francisco sí lo tiene, de acuerdo a su propio testimonio. Claro. Porque él es el que contiene, él es el que arropa. Pero aquí él Alejandro le da la razón, al menos en ese Es episodio. verdad. Porque en ese episodio se le pregunta si Francisco fue violento con Nivaldo. Si es que fuera cierto lo que dice Joana, que Francisco decía que lo iba a hacer desaparecer, que era un tal por cual y no sé qué, seguramente en un hecho como este, Francisco hubiese sido violento con él. Claro. Pero Alejandro, a quien yo le creo, sí, en este caso dice que no. Que Francisco lo que hizo fue llevarse a Joana. Por eso era importante, entonces le da la razón. Creo yo, Carla, un poco lo que decía Jorge, saber el origen de esta discusión. Porque acá ambos han instalado un poco la motivación para el asesinato del profesor Nivaldo. Por un lado, en el testimonio de Joana se habla de esta obsesión por la casa, por el dinero, ¿cierto? Por lo que podía acceder Francisco quitándole la vida al profesor Nivaldo. Y lo que instala ayer Francisco es que acá el motivo viene por la tuición que le entregan al profesor Nivaldo de la hija de ambos. Por eso la razón de esta discusión del episodio de la piedra es súper importante saberla. Tiene que ver con una discusión que se origina por esta tuición
lo que le respaldaría de alguna manera el testimonio de Francisco, y ahí yo coincido con Jorge de que la Fiscalía le faltó aclarar ese punto, porque de una u otra manera la suposición da a entender de que sí tendría que ver con la tuición. Y contrastar con las declaraciones de Joana, que todos los que hablan, es que cuando hablan de la hija o de otra persona, ella tiene un relato como triste, pero cuando habla de la casa o cuando se entera de que alguien más tenía las llaves de la casa, ella vuelve al centro como de la rabia que ustedes llaman. Y es por eso que la defensa quiso andar justamente, la defensa de Francisco quiso andar justamente en este relato y en este episodio, que quizás es el primer episodio concreto de violencia que conocemos de Joana Hernández hacia Nivaldo, porque antes habíamos conocido la declaración de los imputados, por lo tanto acá estamos viendo la primera persona, testigo, que es ajeno a la imputación de algún delito. Pasamos a revisar justamente cómo la defensa de Francisco quiso ahondar en el detalle del episodio. ¿Cuál fue la reacción de Francisco cuando Joana le lanzó la piedra a Nivaldo Villegas? Debo entender que en este incidente, cuando Joana lanza una piedra al vehículo, ¿estaba presente don Francisco Silva? Sí. Muy bien. Debo entender que en ese incidente don Francisco Silva intervino y contuvo este ataque de Joana hacia el vehículo de su padre, ¿correcto? Él igual se presentó después de que él tiró la piedra a contener a Joana, y porque el hijo menor, o sea, el hijo mayor se veía afectado en verdad por lo que estaba haciendo Joana. Y en ese incidente concreto, no le voy a pedir fecha, debo entender que luego que Francisco pudo contener a Joana, acaba la pregunta, ¿Francisco tuvo algún trato agresivo hacia usted o no tuvo ningún trato agresivo hacia usted? No, posterior a esto se fueron. Muy bien. Ahora, quiero también vinculado a estos episodios que usted menciona. Usted le señala al tribunal que en una ocasión Joana le había gritado improperios a su padre, ¿correcto? Correcto. Y esto era ya casi al final de esta relación, ¿correcto? Yo, cuando hablo con mi hermana, ella igual a veces me cuenta cosas que han pasado antes. Que la mamá es la karateca. Que la mamá agarra a chuchas al papá. Don Alejandro, justamente a eso quería llegar. Cuando usted habla de improperios, usted me corrige. Debo entender que eran solo garabatos o eran garabatos que iban acompañados por amenazas. ¿Sabe usted sobre eso? No, eran solamente garabatos. Ya que usted se menciona a don Francisco, debo entender que se refiere a Francisco Silva, ¿correcto? Correcto. Francisco Silva, usted nunca lo golpeó ni nunca lo agarró a garabatos, ¿correcto? Correcto. Muy amable, no haré más preguntas. El valor de un testimonio que no tiene rabia, porque uno dice, mira lo que está diciendo de los que están adelante, los que le quitaron la vida a su papá. Podría teñirlo, podría decir que a lo mejor ni siquiera dejar entrever de que Francisco podría ser tranquilo, podría restarse de eso. Pero no, él dice la Yo por verdad. eso tengo rabia, insisto, Claudio, perdón, yo peleo harto, Claudio, en comercial también conversamos. Encuentro que la palabra contención no debe, yo habría parado ahí la cuestión, porque contener es ayudar, apapachar, entregar cariño, es como, hazme lo que quieras, pero yo te voy a abrazar, entonces no me parece, y la hacen frente a un cabro joven que está súper triste, obviamente, afectado, y él dice sí, contenerla. ¿Pero qué es lo que te importa de esto? No, a mí me importa saber qué es lo que pasó realmente. No. Puede haber llegado, pero es que él es testigo de contexto. Es testigo de contexto. Y es terrible decirlo, pero él es testigo de contexto. Él lo que está haciendo en este momento es situarnos a nosotros frente a cuál es la personalidad desde su punto de vista de cada uno de los imputados. No, pero el abogado lo que está haciendo es dejar a Francisco como un tipo contenedor. Eso es lo que está haciendo. Por lo mismo te estoy diciendo. Frente en este caso, a Alejandro es testigo de contexto porque él no sabe qué pasó con su padre la noche que él murió. No conocía la relación que tenía. Por eso te digo, es contextual en el sentido que nos va a permitir a los jueces formarse la convicción de que Joana tiene una personalidad del tipo A y Francisco una personalidad del tipo E. Pero le puede permitir a los jueces, Iván, decir
O Francisco tenía razón en lo que dijo ayer. Por supuesto. Claro. Podría permitirle. Y eso va a inducir, por supuesto, quién le saque mejor partido a este testimonio tan fundamental. Por eso, insisto, que es el hijo. Le sacó mayor partido el abogado defensor. Pero es que a lo mejor es cierto, porque yo siento que incluso el abogado profundiza a riesgo de salir trasquilado, digamos. Sí. Porque el mismo abogado le jugó, dice, sí. pero Francisco no fue violento con Nivaldo, y Alejandro pudo haber aprovechado eso para perjudicar a Francisco y haber dicho, bueno, en esta vez no, pero otra vez sí. Y él le dice, no fue violento. Ya, pero él se fue y la contuvo. Entonces, siento que a lo mejor efectivamente, ni para favorecer a Francisco, sino que para establecer la verdad, se relata algo que Francisco, en esa oportunidad, habrá que ver si siempre fue tan pacífico, digamos, pero en esa oportunidad hizo, que pero fue hay llevársela. delimitar, po. Hay que empezar a acotar la cancha. Lógico. A ver, ¿quién es el que cranea todo esto? ¿Quién es el que parte con todo esto? ¿Quién es el que manda las órdenes para hacer todo esto? Claro. Hay que empezar a delimitar en algún minuto con, no sé, testimonio, a lo mejor esto que él la contuvo, significa que ella tenía una reacción y ella es la que parte con el plan. Ignacio, Porque van a hacer otros testimonios. ¿Alguna de las dos víctimas tenía denuncias por violencia intrafamiliar contra David Ella. Él no. Y Francisco también. Francisco también, no, pero los con dos. otra Sí. mujer, ¿no? Sí, con otra mujer. Sí, los dos. Y los Ahora, testimonios ¿sabes que qué dan, me hace? perdón, disculpe, los testimonios que da esa otra víctima de Francisco son bastante coincidentes con el actuar que Joana manifiesta haber recibido como trato de parte de Francisco. Pero ¿Tú perdón, has tenido Joana acceso a no esa puso- información? Estamos Iván? procesándola, pero hay un tema allí que es bien interesante en el sentido de que te perfila una persona que primero controla muy bien sus emociones en público, sabe perfectamente cuando está en rol y cómo ejercer ese rol, que en privado es muy controlador, que esta relación que es de data un poco más antigua, también había una suerte de contrato de sumisión ¿Verbal? O sea, del tipo te me vistes así Ya. y de ostentar a las parejas con las que él estaba, y también una ambición por el bien material inmueble. Este sujeto lo mismo. tenía una ambición por fotocopia. poseer una casa A ver, Iván, que no le es propia. La información que tú tienes ahora es No, de la... eso- Yo sé que la estás procesando, pero lo que tú nos estás contando tiene que ver con las relaciones anteriores de Francisco para delimitar un cual. poco el perfil de él. Tal cual. Otras denuncias, obsesiones por los bienes materiales y el tema de los contratos de sumisión. Eso ¿verbal? es verbal, es controlar, le gustaba que sus parejas se vieran de una determinada manera. Taco alto, falda corta, peto, O sea, el patrón escote. se repite tal cual. Sí. Lo mismo. Entonces, yo insisto, Alejandro, que habla desde la emoción y que no estuvo en el momento y en el lugar del crimen, es un testigo de contexto, en el cual ambas defensas, la de los dos imputados y el Ministerio Público, tienen que tratar de sacar de él las características de personalidad de quién es Joana verdaderamente y quién es Francisco verdaderamente. Iván, dame un segundo, estamos con Max Collado, que está justamente ahí en Viña del Mar con Vilma. Max, ¿qué tal? Adelante. Oye,